próxima clase yo voy a leer, voy a juntar todas las listas que hay y voy a poner ahí los que firmaron. Ya, crédito. Y entonces la próxima sesión, próximo jueves, va a ser la última de este semestre. Y ahí vamos a parar hasta los avisos. No sé cuándo vamos a empezar, eso vamos a tener que comunicarlo poniendo avisos por acá, vamos a poner avisos en derecho como lo hicimos en el primer semestre. Y la lista de correo del guacho infernal es muy útil para esas cosas también. Y en los avisos vamos a poner el programa del segundo semestre, que es el marxismo de la Tercera Internacional, ¿no es cierto? Es decir, vamos a dedicarle alguna sesión a Gramsci, a Lucas, ¿no es cierto? En particular, y después a movimientos particulares, al marxismo analítico, al marxismo yugoslavo, qué sé yo, como expresiones del marxismo contemporáneo, ¿no? Voy a tratar de conseguir a alguien que sea lo menos ciútico posible, que hable de post-marxismo también, ¿no? Que, bueno, como decía la vez pasada, de eurocomunismo, ¿no? Que son como que es parte de la realidad del marxismo hoy día, ¿no? Yo creo que la reconstrucción estalinista de la Revolución Rusa, igual que toda reconstrucción hecha desde el poder, lo que hace es poner entre paréntesis la creatividad popular, la creatividad de un pueblo que es capaz de tomar iniciativa política por sí mismo y producir cosas, ¿sí? Entonces, y le arroga primero a Lenin y después al partido el haber prácticamente hecho la revolución, ¿no? Así como en las historias paqueteras, Bernardo Gil, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, y lo que hay por debajo queda como entre paréntesis, por decirlo así, ¿no? Si uno hace una estimación un poco más, ¿no es cierto?, un poco más marxista como mínimo, ¿no es cierto?, pero también un poco más justa, más historiográficamente adecuada, la Revolución Rusa, todo el proceso de la Revolución Rusa es un ejemplo extraordinario de creatividad y de poder popular, extraordinario. Hay pocas experiencias en la historia, ¿no es cierto?, en que un pueblo es capaz de ser creativo hasta el grado de gobernarse a sí mismo, ¿sí? Y entonces, la Revolución Rusa, si uno contara la historia de la Revolución Rusa bien contada, no a través de esta historia patriotera que nos han enseñado, ¿sí? Sirve un excelente ejemplo en contra de todos los estigmas que hay sobre el conjunto del pueblo, ¿sí? Es decir, ignorancia, precipitación, falta de visión, idealismo, ambición, qué sé yo, venganza, todos esos estigmas, ¿no es cierto? El populacho solo es capaz de vengarse, los pobres no son capaces de gobernarse a sí mismos, etcétera. Todo eso se puede poner el gran contraejemplo con la Revolución Rusa. Algo que ni el más reaccionario de los historiadores se atreve a negar, es que la Revolución Rusa contó con un enorme apoyo popular, con un gigantesco apoyo popular, de unas dimensiones que es difícil imaginar. Fíjense, para que calibremos un poco la suerte. Rusia había estado en guerra desde 1914 y siguió en guerra hasta 1921. Primero la Primera Guerra Mundial y después la guerra contra la intervención, ¿sí? Rusia perdió esta primera guerra, una catástrofe. De tal manera que cuando empezó esta otra, el ejército, por decirlo así, o el poderío militar ruso, o el poderío militar convencional, estaba absolutamente en el hoyo. Y entonces eso de armar un ejército en 3 o 4 meses sobre una base social distinta, ¿sí? Y llevar ese ejército a través de toda Rusia a derrotar de uno por uno. ¿Sí? Venía un ejército de este lado, llegaba el ejército ruso, el ejército rojo y derrotaba. Después venía para el otro lado, qué sé yo, ¿sí? En el fondo, ganar 7 guerras contra todos los ejércitos de intervención, ¿no? Porque son 7 los frentes importantes que hubo en la guerra contra la intervención. Trasladar todo el ejército. Ganar una guerra aquí, después están invadiendo por el otro lado. Ganar una guerra acá y están invadiendo por otro lado, ¿sí? Es un proceso militar que solo se explica por el arraigo popular que tuvo, ¿sí?
la guerra contra la intervención es uno de los tantos ejemplos de que no se puede ganar una guerra contra un pueblo. Que cuando toda la gente se pone de acuerdo en apoyar una determinada cosa, no hay ni un poderío militar que se pueda sobreponer, ¿sí? Y entonces los bolcheviques hegemonizaron políticamente un movimiento popular con una capacidad, ¿no es cierto?, de lucha, con una conciencia, con una voluntad, ¿no es cierto?, enorme. Un caso extraordinario. No hay muchos casos que uno pueda enumerar en la historia del siglo XX, ¿no es cierto?, de una edición tan grande. Y entonces cuando los historiadores reaccionarios dicen en 1921 murieron 2 millones de personas de hambre, ¿sí?, bueno, están las típicas exageraciones del que murieron 20 millones, que murieron 10 millones. Pero es probable, o sea, es documentable, que hubo hambruna en Rusia entre 1919 y 1921, que hubo hambruna en 1922. Y entonces uno dice, pero ¿cómo esta gente estaba loca entonces? ¿No? Si hubo hambruna, si estaban peor, ¿no es cierto? Si bajo los señores feudales de la época zarista estaban más o menos bien y ahora están como el ajo, ¿por qué siguen apoyando a la revolución? No sé si se dan cuenta, si la tesis reaccionaria de que hubo grandes sufrimientos del pueblo ruso fuese cierta, la gente debería haberse dado vuelta a la chaqueta y haber recibido los ejércitos de intervención como salvadores. Pero no fue eso lo que ocurrió. En las peores condiciones económico-sociales, en las peores desventajas militares, el pueblo ruso fue capaz de resistir la intervención. Entonces, ¿qué hay que decir de eso? Hay que decir que el pueblo ruso se cuadró con la revolución. ¿Ah? Y ahí la historia no relatada es el papel que tuvieron los eseristas, el papel que tuvieron los anarquistas, el papel que tuvieron los mencheviques. ¿Se dan cuenta? Porque sería como, no sé si se dan cuenta el milagro. ¿Ah? En 1917 los eseristas eran la mitad de los votos. Y en los 3 años siguientes se ganó una guerra dirigida por los bolcheviques. ¿Qué pasó con los eseristas? ¿Desaparecieron? No, pues los eseristas apoyaron al bando bolchevique en la guerra revolucionaria. Lo apoyaron de hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el gobierno los mencheviques pelearon con los bolcheviques, pero en la guerra revolucionaria todos los rusos se cuadraron con los bolcheviques. Entonces, se podría decir que los bolcheviques ahí usufructuaron de una unidad nacional producida desde abajo. No crearon la unidad nacional, de hecho no había unidad nacional. O sea, justamente lo que había ocurrido es que los eseristas y los mencheviques se habían retirado del gobierno, ¿sí? Pero a la hora de la gran tarea nacional, digamos, contra la intervención, los rusos se cuadraron. Y se cuadraron, para que vean hasta qué punto, ¿no es cierto?, en un proceso que es bien extraordinario, que es lo que se llamó el comunismo de guerra, ¿sí? Lo que pasa es que el ejército rojo era un ejército a pata pelada, era un ejército, ¿no es cierto?, imagínense en Rusia en invierno andar a pata pelada es mortal, así de simple, ¿no? Un ejército a pata pelada, un ejército con escopetas, un ejército poco menos que con arco y flecha, ¿sí? Y entonces, para donde iba el ejército había que mantenerlo, un ejército enorme. Y entonces se llamó comunismo de guerra a la política de expropiar el excedente campesino para mantener el ejército. ¿Y eso qué quiere decir? Que en la práctica el ejército por donde iba se lo comía todo. Y literalmente, o sea, se comían el grano, pero además, no sé, si faltaba grano, se comían los caballos, se comían los chanchitos, se comían noten que la economía campesina está llena de esos medios de subsistencia. Todos los campesinos tienen gallinitas, tienen gansos, tienen un par de chanchitos, qué sé yo, ¿sí? Entonces los campesinos tienen mucho que perder en una guerra, ¿ya? Y en todas las guerras modernas los ejércitos arrasan con esos bienes de los campesinos, ¿sí? Llegan a una aldea y matan toda la gallina y matan todos los chanchitos y comen y de ahí sigue la guerra, ¿sí? El comunismo de guerra fue una política estatal. En algún momento hubo que decir, mire, queda permitido que el ejército apropie el excedente. En realidad se lo comían todo. Y a pesar del comunismo de guerra, que afectó fundamentalmente a los pequeños propietarios, ¿sí?, a pesar de eso, los pequeños propietarios se pusieron con el ejército rojo. ¿Se entiende? Entonces, y hay escenas así como emocionantes, en que los tipos, que son las escenas que después la propia historia stalinista dejó de contar, cuando en realidad deberían haberse afirmado en eso, en que el ejército rojo llega, ¿no es cierto?, a robarse toda una aldea, ¿sí?
y llegan ahí armados hasta los dientes, ¿no es cierto?, ya pasando todos y los tipos ya tenían preparado el asado. Dice, pero compañeros, si nosotros lo estábamos esperando, esto justamente es para ustedes, para que ganemos la guerra, etcétera. Y entonces, digo eso porque el comunismo de guerra es un proceso muy distinto al saqueo que hubo en 1932. Ahí, en la práctica se trata de lo mismo, el ejército va y saquea todo, ¿sí? Pero en la época del comunismo de guerra había una especie de euforia revolucionaria. Euforia, llegaba el ejército y todo el mundo aplaudía y qué sé yo, los apoyaban, y cuando los ejércitos blancos avanzaban, escondían a los soldados y después les pasaban las escopetas y vamos peleando de nuevo, etcétera, ¿sí? Todo un pueblo eufórico de ahora somos libres, ahora empezó el socialismo, qué sé yo, ¿sí? Hay unas escenas, pero increíbles. Lenin va al campo, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que ocurría y a asusar ahí a los pequeños propietarios agrícolas. ¿Ah? Y entonces los tipos lo reciben en una aldea y se arma una fila de viejitas para besarle el anillo. Se dan cuenta como a los popes ortodoxos, ¿sí? Y Lenin tiene que explicar que no, que esta, la religión es enajenante y la cacha de espada, y aquí no se trata de andarle besando el anillo a Lenin, ¿sí? Así que todos de pie y todos aplauden y cantemos la internacional, la cacha de espada. Y de repente aparece el cura del pueblo, ¿ah? Y dice, sí, la religión es enajenante, el verdadero Dios no es de los poderosos. Y la galla era religiosa igual, pues, ¿se dan cuenta? Y porque los curas, igual que en la Revolución Mexicana, se pusieron con la revolución. Por eso la Iglesia Ortodoxa no peleó con la revolución ni fue reprimida por la revolución. Porque la Iglesia Ortodoxa tenía un arraigo popular muy grande y la mayoría de la base de la Iglesia, ¿no es cierto?, apoyó la revolución. Entonces hay una tradición secreta, así como subterránea, de los líderes soviéticos que siguen siendo religiosos. O sea, no sé si sabe, pero a Leonid Brezhnev le hicieron un funeral religioso, un secretario general del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque la mamá de Leonid Brezhnev, ¿no es cierto?, que murió a los 140 años, ¿no es cierto?, siguió siendo ortodoxa hasta que se murió. ¿Se dan cuenta? Y entonces Stalin era ateo y qué sé yo, pero la tía de Stalin y el sobrino en segundo grado, ¿no es cierto?, iban a la iglesia y los enterraban en el cementerio ortodoxo, ¿sí? O sea, para que vean, la Revolución Rusa es expresión de una unidad orgánica del pueblo que llega incluso a esas dimensiones. La iglesia se cuadró, los intelectuales se cuadraron. Y entonces los tipos más excéntricos, bueno, el mismo Lunacharsky, ¿sí? Los tipos más excéntricos, los tipos más chúticos, los tipos más afrancesados, se volvieron así como de un mes a otro auténticamente bolcheviques, ¿no es cierto?, y empezaron a hacer el arte del comunismo y el comunismo ahora, etcétera. Este comunismo de guerra, ¿no es cierto?, es la expresión económica de la guerra civil, ¿sí? Y eso dio para una discusión teórica, porque alguien dijo, bueno, esto de expropiar a los campesinos no es una política circunstancial, no, esto es una política permanente, porque ahora todos los bienes son de todos, así que el Estado tiene que ir a agarrar todos los bienes y repartirlos como el Estado quiere. Y otros dijeron, no, esta cuestión de la guerra, el comunismo de guerra es provisorio, y por ahora, mientras ganamos la guerra, hubo una discusión ahí. La misma discusión en otro ámbito distinto se dio en el proletariado. La época gloriosa del proletariado es justamente la época del comunismo de guerra, ¿sí? Se podría decir que la época cultural de la revolución cultural rusa es la que va de 1917 a 1927. Hay una década llena de creatividad cultural y científica también, ¿sí? Ahí está el cine de Siga Bertov, ¿no es cierto? Sí, claro, Bertov. Un hombre con una cámara, ¿viste eso? Bertov inventó el documental. Claro, él agarró una cámara de cine, agarró una cámara y empezó a documentar. Sí, a ir a la fábrica y a agarrar a los tipos en la asamblea o en la misma producción. Bueno, en fin. Bueno, Malevich, ¿no?, en la pintura.
Esa es la época buena onda de Stravinsky. Stravinsky era ciútico y en algún momento le vino el delirio bolchevique y estuvo, no es cierto, como 3 o 4 meses y después se volvió y siguió siendo ciútico, digamos, ¿sí? Se fue a Estados Unidos. Isidora Duncan, ¿no es cierto? Bertrand Russell fue a Moscú, ¿sí? Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein fue a Moscú, ¿sí? Entonces como que los intelectuales se cuadraron, por decirlo así. El que dirigió este movimiento, esto es una sigla que designa al Movimiento para la Cultura Proletaria, ¿no? El Movimiento para la Cultura Proletaria tenía una orgánica y el que dirigía esa orgánica era Alexander Bogdanov. En el Movimiento para la Cultura Proletaria se dio también el tema del comunismo ahora. El comunismo es ahora. Se acabó la lucha de clases, así como una especie de... Se acabó la lucha de clases por decreto, ¿no? Entonces apareció, por ejemplo, el arte de masas. Ya no hay artistas y masas, sino que las masas hacen arte. Entonces los pintores salen a la calle a hacer pintura, ¿no es cierto?, pública, fuera de los museos, fuera de los cuadros, fuera de cualquier formato, ¿sí? Y entonces un pintor pone ahí sus baldes de pintura y le pasa la brocha a la gente, para que la gente pinte, ¿sí? Y entonces Isidora Duncan sale a la plaza, ¿no es cierto?, y se pone a bailar para que todos bailen, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay un concierto, se hace música concreta porque se valora no la música burguesa con pentagrama y con reglas, todo eso es burgués, sino que se valora el sonido como música, el sonido del trabajo, ¿ah? Entonces hay un concierto de música concreta que es muy curioso, que lo hizo Bertolt, ¿ah? Música concreta, no sé si imaginan lo que es. Música sin la enajenación de la ilusión musical, porque la ilusión es ideológica y fomenta la clase dominante. Entonces, sin ilusión, ¿no? La música, esto es música concreta, es la... ¿ah? Voy a ver si me resulta la música concreta. Esta música es la música de las clases, porque es la música, el sonido de la tiza contra el pizarrón, ¿sí? Y entonces hubo un concierto de música concreta al que fue Lenin, ¿eh? Y fue toda la camarilla bolchevique, qué sé yo, y entonces Bertolt hizo una orquesta de músicos concretos que ejecutaron ahí, ¿no es cierto?, una pieza que era Los obreros después del trabajo. Y entonces los tipos están sentados, con una serie de implementos aquí medio raros alrededor. Entonces los obreros salen de la fábrica. Los obreros llegan a la casa. Los obreros comen. Y entonces el tipo agarran un plato y empiezan a golpear el plato. Los obreros ven cine y aparece una proyección de cine atrás, y todos se dan cuenta, qué sé yo, y empiezan a hacer exclamaciones. Oh, sí, y ese era el concepto. Trotsky cuenta que el camarada Lenin quedó profundamente meditativo después de eso. Imagínense, ¿qué habrá pensado Lenin? Música concreta, no dijo nada, quedó meditativo, y creo que no se atrevía a decir que a Lenin no le gustaba esa música, pero si esa era la música del movimiento de cultura proletaria, Lenin tenía que acatar, pero quedó meditativo, así como... No sé si alguien, un camarada me contaba que en un concierto de Luigi Nono, Partido Comunista Italiano, Luigi Nono, gran compositor italiano, pero músico contemporáneo, ¿sí? Y entonces... Congreso del Partido Comunista Italiano, en el año 69-70. Entonces fueron ahí los camaradas chilenos también. Entonces fueron Américo Zorrilla, qué sé yo, gente obrera, gente como del carbón, qué sé yo. Y entonces, concierto en la Scala de Milán. Y en el concierto consistía en que golpeaban los instrumentos. Entonces ellos agarran los violines y empiezan a pegarle a las cuerdas. O a mover las sillas. Entonces, uno de los camaradas preguntó, compañero, ¿y cuándo va a empezar el concierto? Y ese es un concierto. A Lenin le tocó ver esas cosas. Bueno, yo les cojo en las clases, ¿no? En las clases. No hay profesor y alumno, es una relación de clase autoritaria, es una diferencia social esta. Entonces, los alumnos tienen que hacer las clases. Y entonces, entre muchas otras locuras,
se inventaron todas las pedagogías participativas del siglo XX. Que los alumnos salgan a la calle a investigar, que los alumnos escriban sus propios libros, que el profesor se siente allá y los alumnos hagan la clase, que los alumnos se eduquen en contradecir al profesor. Se acabó la diferencia profesor-alumno, se acabó la diferencia artista-público, se acabó la diferencia enfermo-médico. Y entonces los tipos de la nada, así como, inventaron la medicina social del siglo XX, que la gente sepa medicina. Entonces salían a enseñar medicina, y cuando atendían a los enfermos, para que no haya una relación autoritaria en el saber, venían y le explicaban todo el tratado de medicina y la gallada, y decía, bueno, pero demos algún remedio. No, pero es que usted tiene que saber. Es una cosa emocionante. El dominio, además, el dominio de la cultura humana por sobre la naturaleza. Se acabó el naturalismo. Entonces, en la marcha del 1 de mayo de 1918 salieron los construccionistas rusos, ¿no es cierto?, disfrazados de cubos, de pirámides, de esferas, un tipo disfrazado con una espiral, o sea, representando cuerpos geométricos que no tuvieran, o sea, alterando las proporciones corporales para que la naturaleza no dominara el cuerpo. El cuerpo tenía que ser dominado por la inteligencia humana. Y entonces salieron los tipos a pintar los árboles, que pintaban rojos, amarillos, naranjas, para que no tuvieran el color de la naturaleza, sino que se expresara el dominio del hombre sobre la naturaleza, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas, del cual va a surgir la abundancia, ¿no es cierto? Y todos vamos a ser felices, ¿me entiendes? Tenían unos caballos, hay unas fotos de eso, unos caballos con unas armaduras, para que el caballo no tuviera forma de caballo, tuviera otra forma, ¿me entiendes? Entonces, eso, y noten que en la tribuna, ¿no es cierto?, Lenin mirando profundamente meditativo, ¿se entiende? Y ya está. Bueno, se acabaron las diferencias entre soldados y en el Ejército Rojo. De repente hay unos ensayos anarquistoides que son bien curiosos, ¿no? Que es que los capitanes, por decirlo así, eran rotativos. Y entonces, de repente queda la escoba, porque ¿a quién le toca ser capitán? No, a mí, si los tipos venían a atacar, etcétera. Entonces, el estallido de entusiasmo revolucionario alcanzó todos los extremos. Uno de los extremos simpáticos que pasó en la Revolución Francesa, en la Revolución Cubana, en la Revolución China, es el amor libre. Se acabó la diferencia entre hombre y mujer, y entonces el amor libre, ¿no es cierto? Y no sé, pues, todas las revoluciones han sido machistas. Da que pensar. Los compañeros gays siempre han sido reprimidos por la revolución. Y yo diría que parte de ese imaginario machista es el amor libre, del imaginario machista. Porque no sé si se dan cuenta, pero imaginario machista significa que los hombres se pueden acostar con todas las mujeres que quieran. Pero no se les va a ocurrir que las mujeres se pueden acostar con todos los hombres que quieran, porque tiene que haber algún orden, ¿no? O sea, sabéis que estemos en revolución, pero no exageremos. El hecho es que hubo un momento de amor libre, ¿sí? Las mujeres tienen derecho al, ¿cómo se llama?, a disfrutar del sexo. Estamos en 1917, además en Rusia. Ustedes se dan cuenta, no, esto no es París, no es el Moulin Rouge, ¿no es cierto? No. Imagínense en el campo, la cara que pondría la gente cuando llegaban los intelectuales en la ciudad a decir, compañeras, tienen derecho a disfrutar del sexo. Y como tienen derecho, entonces inventaron los jardines infantiles. Inventaron la educación sexual de los niños. A los niños hay que explicarles de dónde viene la guagua, porque es burgués decir que la trae la cigüeña. Entonces, ¿qué hay en esto? Hay una locura de creatividad y utopismo, ¿no es cierto? Que una locura, que es impracticable, pero de creatividad. De creatividad, hay un montón de cosas. ¿Cómo es eso? Claro, así como, y al tiro, ¿eh? O sea, a los tipos, noten que al Che Guevara en 1960 se le ocurrió, ¿no es cierto?, que no tenía que haber moneda en Cuba, que había que eliminar el dinero, y que todos los incentivos tenían que ser incentivos simbólicos. No sé, el compañero que es el más trabajador de la brigada, una medallita. En realidad le podían haber pagado un 20% más, bueno, no, una medallita, una felicitación, una banderita, ¿sí? La brigada y va y pone una bandera roja en la casa del compañero para que toda la comunidad sepa que él fue el más, ¿no es cierto?, heroico en la zafra de este año, ¿sí? Fidel, que un irónico, ¿no es cierto?, le dijo, le encargó al Che Guevara que se hiciera cargo del Banco Central.
Entonces, no sé si saben, pero hay esta ironía curiosa de que el Che tenía que firmar los billetes. Y hay billetes de $1 cubano que dicen Che, porque además firmaba Che. Es la ironía del Che Guevara contra Fidel también. ¿Sí? Claro, ahora tener un billete, no sé, que dice Che es una gran cosa. ¿Sí? Se dice que Fidel lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito porque para decir, mira, hay que va esta locura de que no tiene que haber dinero, no te haces cargo del Banco Central mejor. ¿Sí? Y se dice que el Che también hizo a propósito de no firmar Ernesto Guevara de la Serna, sino que firmar Che, que era como una especie de firma falsa, ¿no es cierto? Porque ese no es su nombre. ¿Sí? Pero para que vean el delirio. ¿Sí? Y el despelote además. El país está en guerra, la gente está en la extrema miseria y hay euforia revolucionaria. Lo que muestra que los pueblos no se mueven por el estómago. Que la gente común y corriente es capaz de volar así, pero de pegarse unas voladas increíbles, que no es poco tiempo, ¿eh? 3 años en que está todo el mundo eufórico. ¿Eh? Disculpe, esa semilla creativa germinó en los años 60. Todo eso no, lo que yo creo es que esa... Muy curioso, disculpe, muy curioso lo que usted cuenta, que no lo conocía, pero todo el arte, la música, el comportamiento, ese movimiento social, entre comillas, que existía en aquel entonces, es muy semejante a los años 60, claro, a la Revolución Cultural China. Noten que el alcalde de Pekín, ¿vieron el último emperador de Bertolucci? Es una película súper bonita porque es literalmente el último emperador de China, un niñito de 6 años que llega a ser emperador, es Puyi. Y tiene toda una tragedia Puyi porque le tocó vivir la revolución. ¿Sí? Y estuvo preso en campos de concentración durante mucho tiempo porque era el emperador. ¿Sí? Y le cambiaron la personalidad y lo convirtieron en un viejito modesto después de haber sido un aristócrata, ¿no es cierto? Al final de la película él ya está integrado a las masas y un viejito cualquiera, común y corriente, y los vecinos no saben que él fue el último emperador. Y entonces anda en bicicleta. Entonces hay una escena donde hay un montón de ciclistas esperando que cambien el semáforo. Entonces de repente cambia el semáforo y parten todos. ¿Sí? Uno cree que la escena es para mostrar que el tipo es un ciclista como en el 50. No, la escena es para mostrar otra cosa. Es que los tipos están esperando cuando el semáforo está en verde. Y cuando el semáforo se pone rojo, entonces avanzan. Porque resulta que el alcalde de Pekín le cambió el color al semáforo. Porque el imperialismo es el que pone el rojo como detenerse. Porque fíjense, eso es propaganda. Pues cada vez que usted ve rojo, pare. No, pues compañeros, si usted ve rojo, avance. Entonces le cambió Y entonces, durante la revolución, ahora los chinos tuvieron que cambiar todo de nuevo. Porque resulta que cuando llegan ahora los capitalistas a hacer negocios a Pekín, si está el semáforo cambiado, queda la escoba. ¿Se entiende? Bueno, pero durante la Revolución Cultural, 66-69, eso ocurrió hace relativamente poco tiempo, cambiaron el orden del semáforo. Pero además hicieron otra, el alcalde de Pekín es un plato, porque era maoísta. ¿Sí? El tipo prohibió vender entradas en los cines de a una. No se podían vender entradas de a una. Porque resulta que si uno va solo al cine, eso es fomentar el individualismo, compañero. Y el individualismo es pequeño burgués. Y entonces las entradas se vendían como mínimo de a 2. Y entonces la gente, bonito, porque si uno quería ir al cine, tenía que pedirle a alguien, oye, quería ir conmigo al cine porque no me van a vender entradas solo, para combatir el individualismo. Y entonces todo el mundo, plop, dijo, está de coco, hay que ir en pareja al cine. A besarse ahí, ¿no es cierto? Porque hay amor libre además en la revolución, entonces a besarse en la oscuridad del cine. Entonces el alcalde de Pekín cachó que había un individualismo de pareja, compañero, que nos aleja de las relaciones sociales. ¿Sí? Porque si la pareja se concentra en ella misma, no deja de convivir con el resto. Y entonces se prohibió vender entradas de a 2. El mínimo de entradas que había que vender era de 3. O sea, alguien tenía que estar tocando el violín. Bonito. Es bonito como locura, es una locura, pero es bonita la idea de formar el sentimiento de comunidad un poco a patadas, digamos. ¿Eh? Se lo puede ir al cine a ver solo la película, eso que yo diría. Se construyeron unas torres como las torres de San Borja, ¿sí? Esas típicas construcciones stalinistas de hacer departamentos, ¿no?
que tienen su gracia también, porque es una torre de departamento y alrededor puros parques, ¿no es cierto? Entonces juegos para los niños, el jardín infantil, la escuela básica, ¿no? O sea, es cierto que la vivienda individual con patio individual por familia es un despilfarro, ¿no? Y que si la gente viviera en torres y tuviera parques comunes lo pasaría mucho mejor, es más ecológico, por decirlo así. Bueno, entonces el alcalde de Pekín no solo cachó que había que hacer torres de departamento, sino que además organizó los departamentos de otra manera. Y habían pisos con puras piezas de todos con todos. Habían pisos con puros baños, pisos con puros comedores, pisos para ver la tele, otros para que los niños estudien. ¿Se dan cuenta? Y entonces todo el edificio, 20 pisos, ¿sí? Era una sola casa, donde vivían, qué sé yo, 50, 80 familias, ¿sí? Y cuando había que ir a acostarse iban todas las familias a las habitaciones, pero las habitaciones eran del 15 al 20. Cuando los niños estudiaban todos en la sala común. Yo la cagaba, porque la gente, no sé, pues empezó a ponerle tabiques, se prohibieron los tabiques, a ponerle cortinas, ¿no es cierto? Se consideraron pequeños burgueses las cortinas, qué sé yo, los cabros chicos peleaban, las tipas le levantaban el marido a la amiga, qué sé yo. Quedó la escoba. Pero fíjense la idea. La idea es, en el comunismo todos lo compartimos todo, así que va a haber baños comunes. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir al baño? Hay puras duchas ahí, se baña todo el edificio. ¿Se entiende? No, pues yo quiero tener mi propio baño. No, hay cocinas comunes. Yo quiero almorzar con mi familia, ¿sí? Bueno, pero es que en el comedor común, como un comedor universitario, entonces en cada mesa hay una familia, pero están todas las familias juntas. ¿Se entiende? Disculpe, ahí eso nos suena un poco a la idea que trabaja Foucault como una arquitectura filosófica, la idea de un espacio que con su forma y representaciones simbólicas pueden construir y modelar las costumbres de la sociedad. Es decir, a través de la forma arquitectónica van manejando las futuras conductas que, digamos, los dirigentes esperan. Es interesante que Foucault haya dicho eso, porque se podrían citar al menos unos 500 arquitectos que dicen lo mismo, como desde hace 300 años. Entonces, que Foucault finalmente lo haya dicho, por fin reivindica a esos 500 arquitectos que podrían haber sido ignorados para siempre, sino porque Foucault lo dijo. Pero todos los arquitectos dicen eso. O sea, Fernando Castillo Velasco armó el proyecto urbano de la Villa Portales, ¿sí? Como un modo de vida. No sé si han visto la Villa Portales, una cosa súper bonita, ¿eh? Espacios comunes, rampas, diferentes tipos de departamentos, ¿sí? Porque la idea de la Villa Portales es que armara una comunidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurrió? Que cuando empezó a funcionar la comunidad fue el golpe de Estado. Entonces después del golpe de Estado nunca más se armó la comunidad. Claro, eso. La idea era que la gente, los techos están hechos de tal manera que la gente saque mesitas, ¿no es cierto?, haga las fiestas ahí, que conviva. Pero ese proyecto fue interrumpido por la dictadura, ¿sí? Interrumpido además expresamente, o sea, los pacos se metían ahí a impedir que la gente se juntara, pusieron rejas donde se suponía que no tenía que haber. Entonces, esa idea de la arquitectura para crear un sentimiento de comunidad es un viejo sueño, digamos, ¿sí? Pero hacer que la gente viva por decreto en un departamento con baños comunes es un poco excesivo. Entonces, es bonita la idea, porque ¿qué es lo que me interesa de esto? En la Revolución Rusa, 1918-1921, se dio por primera vez este delirio del siglo XX, que no se había dado nunca en la historia, ¿no es cierto?, de el comunismo ahora, el cielo aquí. ¿Se entiende? El cielo aquí, ya vivimos en el cielo, se acabó el dinero, se acabó la explotación, se acabaron las diferencias, y empezó el comunismo, ¿sí? O, ahora voy a decirlo en difícil para que se note cuál es el punto, ¿sí? Es como la irrupción de la voluntad en la historia. Un pueblo tiene una voluntad y va y pone directamente la voluntad en juego. ¿Qué es lo que queremos? Que haya comunismo. Ya, listo, empezó el comunismo. Sin aviso, así como, compañera, le aviso que como empezó el comunismo, entonces usted se va a cambiar a un departamento donde los baños son comunes. Y la viejita que ha vivido toda su vida en la lucha de clase dice, ay, ¿cuándo empezó el comunismo, compañero? No, es que el compañero Mao Zedong empezó el comunismo. Usted tiene que, ¿sí? La voluntad como desatada, por decirlo así, ¿sí?
si hubiera que concentrar esa figura de la voluntad en la historia en un personaje, eso es Lenin. Lenin es el ejercicio puro de la voluntad. ¿Qué es lo que queremos? Tal cosa. Y procedemos. Lo que siempre pongo en la clase de Hegel de ejemplo, ¿cierto? Si uno ve que el río está chueco, endereza el río. No hay un Dios que decidió que el río estaba chueco. No. Nosotros queremos que esté derecho. Si queremos que los ríos vayan para el otro lado, ponemos el río para el otro lado. Pintamos las nubes azules. ¿Se dan cuenta? Hacemos que los caballos sean cúbicos. Porque nosotros somos la voluntad. Por eso decía esto de salir con brochas a pintar los árboles naranjas, para que no sean verdes, porque nuestra voluntad es que sean naranjas. Es la pura voluntad. Y el efecto, ¿no es cierto?, de esa pura voluntad es bien concreto, es ganar la guerra revolucionaria. Un pueblo que siente que puede hacer lo que le da la gana, que siente que puede ejercer su voluntad, no hay enemigo que se le ponga por delante. ¿Sí? Y el efecto es la creatividad, como digo, los jardines infantiles, la liberación de la mujer, el amor libre masivo, ¿no es cierto?, el arte para las masas, todas son buenas ideas que a lo largo del siglo XX se han desarrollado de muchas maneras y que todas son inventos de la Revolución Rusa. Noten esto de independizar, esto de lo ciútico en estética, ¿no es cierto?, ir más allá de la lógica de la representación. Eso significa que los cuadros pueden estar mal hechos, porque total lo que importa son los colores y las formas, no que esté bien hecho el dibujo. Los rusos inventaron eso. En la época de la Revolución Rusa, eran los primeros cubistas, los surrealistas, ¿no es cierto?, esta cuestión de, no sé, pues los rusos leyeron por primera vez a Marx, ¿no es cierto? Bueno, también había rusos que leyeron por primera vez a Freud, y por eso que había educación sexual para niños en los jardines infantiles. Pues en la experiencia de Gerard Schmidt. Mira. Cuando Wilhelm Reich fue a Rusia en 1929, se encontró con estos jardines infantiles de Vera Schmidt, ¿sí?, en que ella hacía educación sexual para niños, que era hacer la educación sexual a los niños de 3, 4, 5 años y a los padres, ¿sí?, para que los padres, para no crear ahí una... Entonces, la idea de hacer educación sexual, nunca en la historia humana se hizo eso. La educación sexual siempre fue una especie de secreto machista entre mujeres, en que las viejas le cuentan a las jóvenes cómo tienen que servir a los maridos, y eso se hace entre 4 paredes, qué sé yo. No, aquí la educación sexual es masiva, bueno, el derecho a la educación, esto de que los ¿cómo se llama?, de que los campesinos tienen que saber física, tienen que saber química, tienen que saber biología para cultivar mejor la tierra. Todas esas son ideas en medio de este delirio del comunismo ahora, ¿sí? ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo gobernar un país de esa manera? No tener el despelote, no hay jerarquía. Entonces, de repente en la fábrica los obreros mandan. A alguien se le ocurrió expulsar a todos los capataces por burgueses, y los capataces tenían el saber técnico. De repente alguien dijo, ¿sabes que tenemos que traer ingenieros franceses aquí para que hagan centrales hidroeléctricas? Porque nosotros, y no hay nadie que sepa, no vamos a traer aristócratas del conocimiento a imponer sus conocimientos burgueses sobre nosotros. En la Academia de Ciencias de Rusia, que empezó a ser la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, noten que la Academia de Ciencias rusa tenía 200 años, una de las instituciones científicas más importantes de Europa, ¿sí? Se votó a mano alzada si la relatividad de Einstein era una ciencia burguesa. Por suerte, para la bomba atómica soviética, ganó que no era ciencia burguesa. Pues si hubiera sido una ciencia burguesa, los rusos nunca habrían fabricado una bomba atómica, ¿se dan cuenta? Bueno, en otra votación se votó a mano alzada si el psicoanálisis de Freud era una ciencia burguesa. Y cagaron, perdió Freud, ciencia burguesa. Y la psicología rusa hasta el día de hoy es conductista y sigue el modelo pavloviano, ¿sí? Y nunca el psicoanálisis, recién ahora, en la Rusia, ¿no es cierto?, de los años 90, hubo por primera vez en la Universidad de Moscú una cátedra de psicoanálisis. En 1990, ¿se acuerda? O 95, qué sé yo. El psicoanálisis 100 años después, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época del comunismo de guerra resultó que era pequeño burgués, desanimaba a las masas, era confuso, etc. Y un poco aleatorio, ¿eh? Porque ¿quién es la que les llamó la atención de la teoría de la relatividad?
el relativismo pequeño Burgués, pues compañeros, que no tiene nada que ver con la física, pero los tipos votaron a mano alzada igual, y los rusos quedaron, los físicos quedaron espantados, y alguien fue a hablar, ¿no es cierto?, ahí con Stalin, ya estaba, Stalin, ¿no es cierto?, era lo más importante, y Stalin fue el pillo que dijo, no vengan con cuestiones burguesas aquí, la ciencia, el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero como el psicoanálisis no contribuía al desarrollo de las fuerzas productivas, ahí dijo, ya, me da lo mismo, ¿entiendes? No sé, pues en la Revolución China les dio por quemar a todos los pintores chinos tradicionales, y entonces sacar de los museos los cuadros de la dinastía Ming, ¿no? Los manuscritos. Ustedes saben que en China las letras son un arte, entonces sacar los manuscritos, ¿sí?, y hacer una hoguera y unas fotos terribles de una hoguera de libros, ¿no?, de 500, de 1000 años de antigüedad, de 200 años de antigüedad, una hoguera. Es un espanto tan general que mucha gente fue a esas hogueras, ¿no es cierto?, y agarró un libro y lo escondió, ¿no es cierto?, y lo sacó así como poco menos que en Fahrenheit 457, ¿no es cierto?, para salvar una joya. Un chileno amigo mío que estaba ahí en la Revolución Cultural, espantadísimo, ¿no?, salvó un libro de Chipo Uchí, y como después se exilió y se puso amarillo y qué sé yo, y regaló todos sus libros, está en mi casa. Una maravilla. Yo tengo un libro, una vez se lo llevé aquí a la feria del libro, había un stand chino, y entonces le llevé el libro porque está escrito a mano, ¿no? Y entonces es de 1956, no es de la dinastía Tang, porque si no vale $1 millón. No, un libro relativamente nuevo. Chipo Uchí de hecho estaba vivo cuando ocurrió eso, y lo hicieron desfilar, ¿no es cierto?, vuelto para atrás en un burro con una, ¿cómo se llama?, con un cugrucho como en la Inquisición española, ¿sí?, y con unas carteles aquí diciendo pintor pequeño burgués, ¿sí?, y le quemaron los libros, y él los hacía a mano. Entonces se lo llevé a los chinos, y los chinos quedaron así como maravillados, así, ¿cómo usted tiene un libro de Chipo Uchí, qué sé yo? Y no sabían leerlo, porque los caracteres son súper eruditos, hay que saber muchísimo chino para entender lo que dicen los caracteres. Entonces, no sé si se dan cuenta, pasamos de lo hermoso a lo siniestro, así como al lado. Es como bonito cambiarle las luces al semáforo, pero cuando uno se da cuenta que en realidad el psicoanálisis se transformó en una ciencia pequeño burguesa, o que empezaron a quemar los libros, ¿se entiende? A los rusos no se les ocurrió, el movimiento de cultura proletaria es un movimiento de intelectuales, y de intelectuales que valoraron todo el arte para atrás, ¿sí? Y eso es una tradición. En Rusia, ya antes de la revolución, los asesores artísticos del zar habían empezado a comprar pintura moderna, ¿sí? Y entonces un tipo, antes de la Primera Guerra Mundial, tuvo la astucia de ir a Francia a comprar cuadros de Van Gogh, por ejemplo. Un tipo, el encargado del Hermitage, que era un museo del zar. Y entonces el zar era el monarca más reaccionario de Europa, pero era el que tenía la pinacoteca más moderna, más vanguardista. Motivo por el cual en el Hermitage, en San Petersburgo, están los mejores cuadros de Van Gogh. Esos que no salen nunca en los libros Thatcher, porque los libros Thatcher pagan derechos en los museos occidentales nomás, ¿sí? Si de repente se van a San Petersburgo, allá en el Hermitage, ¿sí?, y ahí piden los cuadros. Están los típicos cuadros de Florero, ¿no?, hay una serie de cuadros de girasoles, por ejemplo, los mejores girasoles de Van Gogh están en el Hermitage. Y entonces cuando fue el movimiento cultura proletaria, había esa tradición, y los tipos respetaron la cultura tradicional. En cambio, lo que pasó en la Revolución Cultural China es que los líderes, ¿no es cierto?, masivos, ¿no es cierto?, de los guardias rojos, no eran intelectuales universitarios, eran profesores, sobre todo profesores de enseñanza básica, como la revolución produjo una explosión de la educación básica, y después de la educación media, y después de la universidad. Entonces el estrato de profesor básico, un estrato socialmente significativo, el gallo que después de 1000 años de que sus parientes eran campesinos, llega a tener una profesión que es distinta de ser campesino, de ser profesor básico. Qué bueno, qué bonito. Pero a la hora de los que hubo se le ocurrió un tipo que propuso derribar la Gran Muralla China. Hubo un tipo que propuso derrumbar la Ciudad Prohibida, porque la Ciudad Prohibida es el gran símbolo, ¿no es cierto?, de la opresión, ¿no?
En la época de Stalin a alguien se le ocurrió echar abajo la catedral de San Basilio. ¿Se han fijado que frente al Kremlin hay un peladero, la Plaza Roja es un peladero enorme, ¿sí? Eso era un barrio con casas. Entonces, estaba la muralla del Kremlin, ¿sí? Había una calle, una avenida, digamos, y como al otro lado habían casas al tiro, pegados, ¿no? Y entonces los tipos, un poco por razones de seguridad, qué sé yo, y un poco para mostrar a los milicos, arrasaron con el barrio. Y en el barrio está la catedral de San Basilio. Y entonces en algún momento llegaron y estuvieron a punto de echar abajo la catedral. Y Stalin se le ocurrió, no hay que echar abajo la catedral de San Basilio porque es un orgullo de la cultura rusa. A Stalin se le ocurrió eso. Y entonces fíjense en la Plaza Roja como es ahora. Está la muralla del Kremlin aquí, está que es como un triángulo, ¿no es cierto?, la Plaza Roja, y en una esquina está la catedral. Si ustedes piensan en lo que debería haber pasado, la catedral no debería estar ahí, podrían haber completado el rectángulo, por decirlo así, ¿no? Chuta, entonces el delirio revolucionario tiene su más y tiene su menos, ¿sí? Lo que ocurrió es que llegó el comandante y mandó parar. Y el gran comandante, el gran capitán de los pueblos, como decíamos en una sesión anterior, se llamó Grigori Dugashvili. Al interior de la revolución rusa, entonces, la revolución, ¿qué es la revolución? Digamos, 1917, febrero, 1921, marzo, que es más o menos la época en que se gana la guerra revolucionaria. Esa es la revolución. Como mínimo no es la toma del Palacio de Invierno, sino que es una guerra revolucionaria. Sin embargo, y la revolución está asociada con esto, con el movimiento de cultura proletaria, con el mismo de guerra, con la guerra contra la internacional. Sin embargo, la revolución continúa en toda esta época. Esta es la revolución ahora en un sentido más amplio, la época del 17 al 27. Aquí en marzo del 21 se termina la guerra, pero la locura sigue, ¿no? Y entonces el proceso del 21, ¿no es cierto?, al 27, 1921 a 1927, es el proceso de normalización de la revolución. Ahora estamos en el poder, ahora los bolcheviques están en el poder, no hay nadie más en el poder. ¿Cómo normalizar? ¿Cómo poner orden en todo este delirio, que es súper bonito, que es puro futuro, que es el comunismo, pero que hay que levantar el país, reconstruir el país? Entonces, los debates de la revolución rusa son los debates del 21 al 27. Ahí se juegan un montón de cosas, ¿sí? En resumen, lo que ocurrió es que el bando leninista perdió esos debates, ¿sí? Y lo que ganó es la vanguardia industrializadora. Esa vanguardia industrializadora, ¿no es cierto?, es la que representa Stalin. El que sale triunfante de ese debate es Stalin. Ahora, los tipos no se limitaron a debatir, así como hubo una discusión y después se resolvió. No, en realidad, durante el debate hay un proceso progresivo de estalinización. Porque, como digo, no solo estaban discutiendo, sino que además habían hechos sociales, actos. ¿Sí? Y una cosa fundamental que ocurrió del 21 al 27 es que empezó el proceso de industrialización. ¿Sí? El Estado soviético, en 1919 se fundó la Unión Soviética. ¿Sí? La Unión Soviética es un conjunto de 15 repúblicas. ¿Sí? Al principio eran menos, ¿no? Eran, qué sé yo, 11, 12, y después se agregaron, ¿no es cierto?, hasta que se completaron 15. Rusia es la más grande de esas repúblicas, la República Rusa. Actualmente, la mayor parte de esas repúblicas son países independientes. Azerbaiyán, Uzbekistán, Ucrania, Letonia, Lituania, ¿no es cierto?, Estonia, ¿qué otro país más? Me falta Georgia, ¿no es cierto? Todas eran repúblicas dentro de la Unión Soviética. ¿Sí? La Unión Soviética es el primer Estado que planifica la economía. Y eso tuvo un éxito, pero resonante, así, pero extraordinario. La primera economía racional en la historia humana. Nunca se había tratado de racionalizar la economía. Vale la pena decir que hay dos precedentes de eso. Uno es la industrialización japonesa.
La industrialización japonesa fue promovida desde el Estado, ¿sí? Es lo que se llama la revolución Meiji. La revolución Meiji es una dinastía, ¿sí? Desde 1870 en Japón, la dinastía gobernante asumió la tarea como Estado de promover la revolución industrial. Y entonces, por ejemplo, lo que hicieron los gobernantes Meiji es dar becas a japoneses para que fueran a estudiar a Europa, ¿sí? Entonces mandaron japoneses a las universidades y mandaron japoneses a las industrias para que aprendieran técnicas industriales, ¿sí? Empezaron a copiar desde esa época. Entonces esa política de industrialización permitió que Japón saliera más o menos bien de la Primera Guerra Mundial, que iniciara la Segunda Guerra Mundial, etc. El otro precedente es la industrialización alemana. La industrialización alemana también fue apoyada fuertemente desde el Estado, ¿sí? Entonces se puede decir que la industrialización soviética siguió el modelo alemán, ¿entiendes? Esto de la centralización estatal, pero en serio, sin ninguna mediación, por decirlo así. No había burgueses, no había terratenientes, no había ni un obstáculo para que el Estado impusiera una política racional. Y esa política racional tuvo éxitos enormes desde el 21 para adelante. Ya en los años 20, la Unión Soviética tenía las tasas de crecimiento industrial más altas del mundo, ¿sí? O sea, cuando Estados Unidos, el crecimiento industrial en Estados Unidos era del 6, del 4%, la Unión Soviética crecía al 10 y al 15%. No sé si se dan cuenta el esfuerzo social que significa aumentar en un 15% la producción industrial en un año. Una brutalidad, ¿no? Una brutalidad de inversión, una brutalidad de gente, de preparar gente, qué sé yo. Después, en el momento más acelerado de la industrialización, que son los años 30, la industrialización soviética es una verdadera guerra, ¿sí? Ahí hay otra furia, ¿no? Imagínense la escena siguiente: unos burócratas toman el mapa de Siberia, ¿no es cierto? El transiberiano, ¿no? Un mapa enorme. Entonces dicen, ya, aquí va a haber una ciudad industrial. Entonces cuentan 50 kilómetros, aquí va a haber otra, 100 kilómetros, ahí va a haber otra. Aquí hay un curso de agua, ya, aquí va a haber una central hidroeléctrica, en el mapa. Y entonces los tipos después van en el tren, llegan al punto determinado, miran para todos lados y no hay nada. No hay nada en 40 kilómetros a la redonda. Y entonces traen trenes enormes, 20, 40 vagones, ¿no? Con gente, con casas, con industria, ¿sí? Y en 6 meses arman una ciudad de 50.000 habitantes. En la nada, ¿se dan cuenta? Entonces esas ciudades, no sé si han visto las ruinas de Chernobyl, ¿sí? Chernobyl es una ciudad industrial soviética típica, ¿sí? En Chernobyl no hay ninguna noria, no hay ninguna iglesia, no hay nada tradicional, porque en Chernobyl, antes de que existiera Chernobyl, no había nada. Entonces llegaron los tipos y plantaron una ciudad en 6 meses, y trajeron, la gente en Chernobyl no se conocía, venía de distintos lados. Entonces son pueblos sin ninguna tradición, son pueblos callampas. Y note que sale todo el pueblo de un viaje, ¿eh? Edificios, escuelas, supermercado, digamos, repartidor de abastecimiento, central de agua, central eléctrica, qué sé yo, todo, ¿sí? Y entonces uno sale del pueblo, hay 50 kilómetros de nada, para cualquier lado, porque el pueblo es un pueblo completamente artificial. El único contacto del pueblo con el resto del mundo es la línea de ferrocarril. Esto es una maravilla, eso, ¿o no? ¿Sí? Fueron a Chernobyl. Fueron a Chernobyl, pero hubo otra que ya el bosque nuevamente se tomó Claro. y están los árboles, pero se mueve la otra y está un grifo cerrado. Claro. Y las calles. No, claro, eso, o sea, Rusia no me extrañaría en absoluto. Digamos que el tipo hicieron una ciudad industrial y llegó a tener 100.000 habitantes, y después, o por la Segunda Guerra o por la crisis del socialismo, la gente se fue y quedó todo ahí como en la salitrera, digamos, ¿sabes? La salitrera, hasta antes de la dictadura, uno iba y estaban los platos, uno entraba a Humberson, 1960, y entraba a las casas de los administradores, y estaban los platos, estaba la vajilla, y la gente no se atrevía a sacar nada, porque estaba todo tan impelle, ¿sí?
Y entonces cuando convirtieron eso en una cárcel, en un campo de concentración, los milicos arrasaron con todo. Fíjense, Humberstone estaba intacta hasta el golpe. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El viejo de Humberstone, que está ahí, que atiende, un viejo que se fue a vivir ahí, contaba que él iba cuando niño, ¿sí?, de paseo, a ver los lujos. Entonces los sillones, por ejemplo, estaban los sillones impeque 60 años después, ¿se dan cuenta? Y entonces que después, cuando él decidió, en los años 80, ¿no es cierto?, ir de nuevo, o sea, era como a llorar a gritos. Estaba todo pelado, las puras murallas. Se llevaron las tablas, por ejemplo, la viga de roble, qué sé yo, hicieron pedazos todo. El pino oregón, qué sé yo. Pero digo, en Humberstone pasó que eso estuvo intacto, el teatro intacto durante 50 años, hasta que llegaron los milicos. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que me interesa aquí de la furia industrializadora? Como completó la euforia revolucionaria. ¿Por qué? Porque resulta que la gente hizo la revolución, estaba súper entusiasmada, y al año siguiente empezó a ver los resultados. Donde no había agua, hay agua. Donde no había calle, hay calle. Donde no había escuela, hay escuela. ¿Se entiende? Y en toda Rusia, donde los viejos eran analfabetos, llegó un estudiante universitario a enseñar a leer. ¿Se dan cuenta? Y todo el pueblo ruso se puso a hacer eso. Por ejemplo, de nuevo la iglesia ortodoxa. Los curas ortodoxos se ofrecieron para enseñarle a leer a la gente. ¿Se dan cuenta? Y entonces los estudiantes universitarios salieron en estas campañas alfabetizadoras, las inventaron en Rusia, que después en América Latina se hicieron en Cuba, en Nicaragua, ¿no es cierto?, en Venezuela ahora se hicieron en Rusia. Y entonces los campesinos empezaron a cambiar su modo de vida, pero visiblemente, casi como de un año para otro. Es decir, donde no había médico, ahora todos los años llegaban a hacer una revisión médica. Donde había hambruna, empezó a haber alimentación regularmente. ¿Sí? Donde los patrones violaban, ¿no es cierto?, a las mujeres, ahora ya nadie venía, ¿no es cierto?, a agarrar niñas y llevárselas al castillo y desaparecían y después eran empleadas. No, eso no volvió a ocurrir. ¿Se dan cuenta? El derecho de pernada, ¿sí?, que son las humillaciones cotidianas de la cultura campesina, esa humillación a la que los campesinos están acostumbrados, y de repente nunca más ocurrió. ¿Se dan cuenta? Y entonces eso es cambiar drásticamente de modo de vida, ¿sí? Esto de que los campesinos vivían en chozas, o sea, ya llegó a la vanguardia industrializadora a construir casas, y todo el cambio cultural, pues, ¿no es cierto?, pues vivir la mitad en la choza y la mitad en la casa porque la calle no se acostumbra, etcétera. ¿Sabes? No sé si saben eso. Entonces, aquí en Chile pasó, ¿no?, que los tipos de la reforma agraria construían casas a los campesinos, pero construían casas de Santiago, una casa con cocina chiquitita, baño chiquitito, baño al lado de las piezas, con parqué. Noten que un campesino no va a cagar al lado de la pieza, porque en la pieza, después de la muralla, hay alguien. Campesinos cagan en el campo, pues, donde nadie los ve. Pero si yo estoy haciendo caca y sé que al otro lado de la muralla hay alguien durmiendo, no hago caca, no hago. Entonces la gallana usaba los baños. Hay un cambio cultural, ¿sí? Noten que la gente vive en la cocina, y le dicen unas cocinitas chiquititas. Entonces, ¿qué hacían? Echaban abajo la muralla y usaban la pieza grande, ¿sí?, la usaban de cocina, ¿sí? Bueno, en el extremo, usaban la casa de bodega y seguían viviendo en la ruca, ¿se dan cuenta? Porque era más humana. Bueno, esas cosas pasaron en la historia humana por primera vez en Rusia. ¿Se dan cuenta? Todo eso, entonces, un cabro chico que nació en 1920 vivió otra vida completamente distinta a la de su abuelo. ¿Se dan cuenta? Eso hizo que la Revolución Rusa contara con un enorme apoyo popular, ¿sí?, un enorme apoyo. Cuando llegaron los alemanes, dijeron: aquí hay una dictadura comunista, así que nos van a recibir como salvadores, y se encontraron que los rusos se opusieron a la invasión alemana. Cuando estaba de coco, ¿no es cierto?, se habían vivido 40 años, o sea, 20 años bajo la dictadura más opresiva, se podían haber liberado. No, el pueblo ruso se puso. La Segunda Guerra Mundial costó 20 millones de rusos. Después de 10 millones los tipos se podrían haber choreado y haberse dado vuelta a la chaqueta, ¿no? Después de la guerra, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial podrían haber hecho una contrarrevolución, ¿no?
hasta el día de hoy, los viejos rusos siguen siendo estalinistas. Los camioneros en los camiones, camioneros privados ahora, andan con íconos como los íconos ortodoxos con Stalin. Los íconos ortodoxos son estas figuras de los santos, ¿no? Con Stalin. Uno va a los pueblos rusos, que son todo el mundo stalinista. Y entonces Vladimir Putin ha tenido que usar el pasado soviético, reivindicar el pasado soviético como parte de la campaña demagógica para ser primer ministro. Por eso no han sacado la tumba de Lenin del Kremlin, ¿se dan cuenta? Porque la tumba de Lenin es como una tumba de campo, digamos. El enorme apoyo popular que tuvo la Revolución Rusa tiene que ver con que la vanguardia industrializadora cambió el modo de vida y la gente vio ese cambio de manera muy inmediata. ¿Sí? Y entonces el drama es cómo volver al orden después de toda esta locura revolucionaria y construir el socialismo. Ahí yo, por lo menos la próxima clase, va a ser la última de este semestre, voy a empezar a defender el estalinismo, ¿no? Y después en el segundo semestre vamos a completar las discusiones, porque son discusiones ejemplares que se prestan para todo el proceso revolucionario de ahí para adelante, ¿no? Eso. No lo sé, entonces ahí nos vamos a comunicar por correo, yo voy a poner un cartelito aquí, ¿no es cierto? Porque no tengo claro el calendario académico, pero además no tengo claro cuándo empezamos los seminarios, no necesariamente en la primera semana. Ah, sí, la banda de los cuatro. Y la señora. La mujer, yo voy a defender el estalinismo, pero voy a atacar el maoísmo. O sea, por una cuestión pedagógica, ejemplarizadora, que es, le voy a cargar la mata a los maoístas sobre los errores, ¿no? Y voy a defender a los estalinistas sobre las cosas emocionantes que tiene el estalinismo. Ah, ¿cuánto es eso? 500. Pero si uno da 500 no se enoja. ¿A contribuir? No. Ah, ya. ¿Y de quién es esto? De dos colectivos. ¿Este es el 10 del año 2 o el 10 en general? El número de... Sí, pero digo, en el primer año, ¿cuántos números hubo?